Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta conocida como fucsia. La planta tiene alrededor de 25 centímetros de la altura y está compuesta de 3 ramas. En el video anterior hemos hecho las flores y hoy vamos a ver cómo hacer las hojas y formar la planta. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio. Todos los hilos deberían tener el mismo grosor. Necesitamos también alambre moldeable. Para las hojas y para los tallos de las flores he utilizado alambre de 0,5 milímetros y para los tallos principales he utilizado alambre de 0,7 milímetros. Necesitamos también cinta de floristería y pegamento de silicona caliente. Primero vamos a hacer las hojas. Empezamos con la hoja más grande. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 8 puntos de cadeneta. Vamos a colocar un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 4 centímetros más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo y hacemos 3 puntos de cadeneta. Ahora echamos 2 hebras al ganchillo, vamos a hacer un punto doble alto en el tercer punto de la cadeneta contando desde el ganchillo, que es el primer punto de cadeneta por debajo del alambre. Introducimos el ganchillo dentro del punto, cogemos el hilo por debajo del alambre y el punto tenemos que cerrar por encima del alambre. Cogemos el hilo, pasamos por 2 primeros puntos, otra vez por 2 primeros puntos y por los 2 últimos. Otra vez echamos 2 hebras, vamos a hacer un aumento de puntos doble altos. En el siguiente punto cogemos el hilo por debajo del alambre y hacemos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto doble alto, hacemos otro punto doble alto en el mismo sitio. Ahora un punto doble alto por separado. Dos puntos altos por separado. Dos puntos medio altos, echamos una hebra al ganchillo, sacamos el hilo hacia adelante, volvemos a coger el hilo y pasamos por los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Hacemos otro punto medio alto y en el último punto de la cadeneta hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora colocamos bien el alambre, bien pegadito a la vuelta, pasamos al otro lado y también en el mismo punto donde hemos hecho 2 puntos bajos, hacemos otros 2 puntos bajos. 2 puntos bajos, ahora un punto medio alto. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Otro punto medio alto en el siguiente punto. Ahora 2 puntos altos por separado. Un punto alto. Otro punto alto. Un punto doble alto. Un aumento de puntos doble altos.
Y en el último punto, primero hacemos un punto doble alto, tres puntos de cadeneta y un punto deslizado. Y por detrás del alambre hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, colocamos la hoja, podemos doblar un poquito el alambre y ahora juntamos los dos extremos alrededor de 1 centímetro y medio. Tapamos esta parte con el mismo hilo dejamos el hilo entre los alambres y cortamos los dos extremos. En total hacemos 28 hojas igual que esta. Vamos a ver cómo hacer otra hoja. Esta va a ser un poquito más pequeña que la anterior. Formamos el primer punto y hacemos 5 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre. El alambre tiene que tener, igual que antes, alrededor de 4 centímetros más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo y hacemos 2 puntos de cadeneta, un punto alto en el tercer punto de la cadeneta contando desde el ganchillo, un punto alto, en el siguiente punto de la cadeneta hacemos un aumento de puntos altos, dejemos 2 puntos altos en el mismo punto, dos puntos medio altos por separado, un punto medio alto y otro punto medio alto. En el último punto de la cadeneta hacemos 2 puntos bajos, ahora doblamos el alambre, lo dejamos bien pegadito a la vuelta, pasamos al otro lado de la hoja y hacemos 2 puntos bajos, 2 puntos medio altos por separado, dos puntos altos en el mismo sitio, un punto alto, dos puntos de cadeneta y un punto deslizado. Por detrás del alambre hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, juntamos los dos extremos del alambre, tapamos con el mismo hilo
Y de estas hojas hacemos 12. Y vamos a hacer la última hoja, que es la más pequeñita. Formamos el primer punto. Hacemos 3 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre. Subimos 2 puntos de cadeneta. Hacemos un punto alto en el tercer punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. Un punto alto. Ahora un punto medio alto. Y en el último punto de la cadeneta hacemos 2 puntos bajos. Doblamos el alambre. Pasamos al otro lado y también hacemos 2 puntos bajos. Un punto medio alto. Un punto alto. 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Un punto de cadeneta por detrás del alambre, cortamos el hilo, cerramos el punto, y esta es la hoja más pequeña. De estas hacemos 6 en total. Así que aquí tenemos los 3 tamaños. Y ahora vamos a formar la planta. Para la planta vamos a necesitar las flores que hemos hecho en el video anterior. Cómo hacer estas flores podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Ahora vamos a formar 3 ramas. 2 como esta y una más grande. Para esta rama necesitamos 2 capullitos pequeños, 2 un poquito más grandes, 4 flores, 2 hojas pequeñitas, 4 hojas medianas y 9 hojas grandes. Necesitamos también un alambre de alrededor de 36 centímetros. Cinta de floristería. Ahora colocamos un capullito. Y 2 hojas pequeñitas. Bajamos un poquito y colocamos otro capullito pequeño. Bajamos otro poquito, colocamos 2 hojas medianas.
y 2 capullitos más grandes. Bajamos otro poquito, colocamos las 2 hojas que nos quedan de las medianas. Y aquí ya podemos colocar la primera flor. Y una hoja grande. Otra hoja por el otro lado. Una flor. Una hoja. Otra hoja. Una flor. Otra vez colocamos 2 hojas. La última flor. Y las 3 hojas que nos quedan. Ahora bajamos un poquito con cinta de floristería y la cortamos.
Aquí ya tenemos dos ramas iguales o más o menos iguales. Ahora vamos a hacer la más grande. En la más grande vamos a colocar el resto de las piezas que nos quedan y vamos a poner un alambre un poquito más largo que los otros. Vamos a colocar un alambre de alrededor de 40 centímetros. Empezamos igual que antes. Primero colocamos un capullito pequeño. Una hoja pequeñita. Otro capullito pequeño. Otra hoja pequeñita. El último capullito pequeñito. Una hoja mediana. Un capullito. Otra hoja mediana. Un capullito. Otro capullito. Una hoja mediana. Otra hoja mediana. Y el último capullito. Bajamos un poquito, colocamos la primera flor. Una hoja grande. Otra flor. Una hoja grande. Otra hoja grande. Una flor. Una hoja grande. Una flor. Una hoja grande. Una flor. Una hoja grande.
otra hoja grande, la última flor, y ahora colocamos las últimas hojas que nos quedan. Bajamos un poquito y aquí vamos a añadir las otras ramas que hemos hecho antes. Entonces colocamos una, y colocamos otra. Ahora doblamos los alambres, dejamos alrededor de 6 centímetros de la altura. Esta parte depende de la base donde vamos a colocar la planta. La base que voy a utilizar yo tiene alrededor de 5 centímetros de la altura, entonces tenemos que adaptar el alambre a la altura de la base. Así que doblamos esta parte, el resto que nos sobra cortamos. Ahora podemos tapar el alambre con cinta de floristería. Tapamos solamente una parte, la que vamos a colocar dentro de la base no hace falta taparla. Ahora podemos colocar las plantas, las ramas y la última que hemos hecho. Abrimos las hojas, abrimos las flores.
Ahora colocamos la planta dentro de la base. Y ahora dentro de la maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.